¿Qué sigue? Entonces, nos hemos dado cuenta que una propiedad muy importante para que el reduce y el fold left funcionen correctamente, si lo hago con la reduce right o reduce left o fold left o fold right, o simplemente el fold, la propiedad que hace que todo esto funcione es la asociatividad, que uno puede asociar en cualquier, entonces uno decide en qué orden hace las cosas y cualquier orden en que decida queda bien hecho. Entonces la pregunta es, ¿cuántas operaciones, o sea, qué operaciones conocemos que son asociativas? ¿No? Hay otra propiedad que sería la conmutatividad, que es que f de x es igual a f de y x, ¿cierto? Que cuando lo escribimos en forma con operadores, esta sería la definición de asociatividad y esta definición de conmutatividad. Resulta que hay operaciones asociativas que no son conmutativas y hay operaciones conmutativas que no son asociativas. Entonces, cuando vayan a usar el reduce, entonces lo importante es que la operación sea asociativa. Si la operación no es asociativa, tienen que tener cuidado si usan reduce left, reduce right o cuál usen para ver qué les va a dar. Pero si la operación es asociativa, no importa cuál usen, eso les va a dar siempre el mismo resultado. O sea, la propiedad importante para el reduce y el fold es la asociatividad, no la conmutatividad. De hecho, la conmutatividad no la hemos aprovechado en ninguna parte, porque aprovecharla sería invertir el orden en que multiplico, o en que sumo, o en que hago alguna cosa. Pero no lo hemos usado en ninguna parte, siempre lo hemos hecho en el orden en que vienen, pero hemos decidido si asociar a izquierda o asociar a derecha. Entonces, para sorpresa de varios de ustedes, les voy a mostrar unas operaciones que deberían ser asociativas, pero no son, o conmutativas, pero no lo son, por ejemplo. Entonces, ¿qué sí es? Entonces, la suma y la multiplicación de enteros y de números racionales en escala, son operaciones matemáticas típicas, ¿cierto? Otras operaciones matemáticas binarias típicas son la suma y la multiplicación módulo de un entero positivo. Otras operaciones típicas son la unión, la intersección y la diferencia de conjuntos. Otra operación típica es la unión de bolsas que dan multiconjuntos, o las operaciones booleanas, o la suma y multiplicación de polinomios, o la suma de vectores, o la suma de matrices de dimensión fija. Es decir, hay muchas operaciones matemáticas binarias típicas, como estas que les he mencionado, que son asociativas y conmutativas. Estas que les mencioné aquí son todas asociativas y conmutativas. O sea, A más B más C, A más B más C es lo mismo que A más B más C. A por B es lo mismo que B por A por B por C es lo mismo que A por B y luego por C. O sea, esas operaciones son conmutativas y asociativas. Pero hay operaciones asociativas que no son conmutativas. Por ejemplo, concatenar listas. Si yo concateno la lista A con la lista B, de hecho, concatenar la lista 1, concatenar, no es esa, aquí, concatenar la lista 1 con la lista 2 y luego con la lista 3, da exactamente lo mismo. Si se hace primero esto y luego se concatena con L3, que si se hace primero esto y luego el L1 se concatena con eso. Da exactamente lo mismo. Igual comportamiento para la concatenación de cadenas, igual la multiplicación de matrices, igual la composición de relaciones, igual la composición de funciones. Son operaciones asociativas, pero no son conmutativas. No es lo mismo hacer L2 concatenado con L3 que L3 con L2. No es lo mismo. No es lo mismo concatenar dos strings. De izquierda, no es lo mismo concatenar el primero con el segundo que el segundo con el primero. No es lo mismo multiplicar A por B que con C que multiplicar, perdón, no es lo mismo multiplicar A por B que multiplicar B por A. De hecho, las matrices puede que no se puedan multiplicar de una manera y no de la otra. Lo mismo pasa con la composición de relaciones y lo mismo pasa con la composición de funciones. Puede que uno pueda ir hacia un lado, pero no hacia el otro. Entonces, no son operaciones conmutativas, pero sí son asociativas.
Luego, cualquiera de estas se podría usar con reduce o con for left sin temor a que fuera a funcionar mal. Pero existen también operaciones conmutativas que no son asociativas. Y eso sí los va a sorprender un poco más. Por ejemplo, miren, vamos a hacer este ejemplo ahorita en escala. Tiene este doble, 1 por e a la menos 200. Tiene este doble, que es 1 por e a la 200, ¿cierto? Y calcula m de x como menos x, o sea, como menos este. Si sumo, entonces voy a sumar x más m de x más e, y voy a sumar x más m de x más e. Y dan dos cosas diferentes. En un lado, en un lado da esto y en el otro lado da cero. Entonces, es una cosa muy extraña. O sea que esta operación es la suma de punto flotante no es una operación asociativa. La suma de punto flotante no es asociativa. ¿Sí? Si usted le pregunta a escala que si esto es igual a esto, le dice que no es lo mismo, porque esa suma es la suma de punto flotante, no es asociativa, no es asociativa. Obviamente son ejemplos, ¿cómo se llaman? Como límites donde eso no funciona bien, pero el problema es que la aritmética de punto flotante tiene unas propiedades extrañas, o más bien no todas las propiedades, porque los puntos flotantes es una manera de que se inventaron los científicos de la computación para hacerle creer al usuario que puede trabajar con números reales cuando un computador es completamente discreto y es imposible que pueda tener todos los números reales en él. Entonces, hay costo por hacer creer que las cosas suceden, digamos, por tratar de hacer eso, y uno de esos costos es que esta operación de suma de puntos flotante no es asociativa. Igual que la multiplicación de puntos flotante tampoco es asociativa. Y les recomiendo hacer estos experimentos en su escala, en su computador, para ver lo que es ahí. Esto es más una curiosidad que una cosa que haya que aprenderse de memoria. Es una curiosidad. Cuando vayan a trabajar con reduce y con fold, pregunten si la operación que ustedes están reduciendo o iterando es una operación binaria asociativa o no. Si es asociativa, no se preocupen de la semántica de lo que están haciendo. Esa operación va a dar lo mismo en la semántica que lo hagan, en la agrupación que hagan. Si no es asociativa, sí va a dar diferente y preocúpense. Bueno, dicho eso,